Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro primer curso de Psicología y Deporte. El día de hoy vamos a continuar con una introducción al tema de lo que son las emociones. El día de hoy tenemos a cargo del tema al licenciado José Miguel Mendoza Rodríguez. El licenciado José Miguel Mendoza es de aquí de Guatemala. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con una maestría en Psicología del Deporte por la Universidad de Galileo y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ha sido catedrático tanto en la Universidad Galileo y además ha sido psicólogo en clubes de fútbol como el Club Municipal de Guatemala, y actualmente labora en la Unidad de Ciencias Aplicadas de la Confederación Ciencias Aplicadas al Deporte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Así que los dejo con el licenciado Mendoza y la introducción al tema de las emociones. Disfruten. Mi nombre es Miguel Mendoza y soy psicólogo del deporte. El día de hoy hablaremos de lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Son mecanismos de supervivencia arraigados en el cerebro que se manifiestan en el cuerpo y en nuestras reacciones. Tienen una función adaptativa al medio que nos rodea y son estados que sobrevienen de una manera súbita ante la presencia de un estímulo. El desafío más importante es llegar a conocer nuestro mundo interior, nuestras potencialidades, nuestras limitaciones individuales y trabajar duro para lograr autogestionarlas y poder llegar a una mejor manera de nuestras relaciones. ¿Pero esto es posible? ¿Podemos llegar nosotros a controlar nuestras emociones o nuestros impulsos? La respuesta es que sí. Claro que no es fácil, requiere de nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y nuestra decisión. Hablaremos de algunas consideraciones sobre las emociones. Las emociones son inevitables y necesarias. Las necesitamos para vivir. Son mecanismos de supervivencia arraigados en el cerebro y tienen una función adaptativa. ¿Cómo podríamos nosotros sobrevivir si no sintiéramos miedo en situaciones de peligro? No son ni buenas ni malas, ya que no se pueden evitar. Lo único que podemos hacer es modelar las reacciones emocionales. Pueden llegar a ser disfuncionales o perjudiciales. Si duran mucho tiempo, la tristeza, por ejemplo, no es una emoción mala, al contrario, es lógica y necesaria que sintamos nosotros tristeza ante una situación de pérdida, pero se puede convertir en disfuncional si con el tiempo se transforma en depresión y perjudica nuestras rutinas diarias. Hablaremos de las clasificaciones de las emociones, y estas son emociones primarias y emociones secundarias. En el caso de las emociones primarias, están genéticamente programadas para todos los seres humanos. Y de ellas son 6: el asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado y tristeza. Las emociones secundarias es la combinación de los aspectos genéticos, culturales y ambientales. Pero la conclusión más importante de las emociones secundarias es que se enseñan y se aprenden. Algunos investigadores sugieren que las emociones secundarias son aquellas que requieren de otra persona para expresarse, como por ejemplo la vergüenza, el desprecio y la envidia. Aquí podemos ver algunas combinaciones de ellas. Del miedo más la aceptación tendremos como resultado la sumisión. De la alegría más el entusiasmo obtendremos el optimismo. De la ira más la aversión tendremos el desprecio. De la sorpresa más la tristeza tendremos desilusión. De nuestras emociones básicas veremos sus derivados. Por ejemplo, de la alegría tendremos felicidad, orgullo y satisfacción. De la tristeza tendremos melancolía. De la ira, fastidio, resentimiento. Del asco, desprecio. De la sorpresa, asombro, desconcierto. Del miedo tendremos desconfianza, preocupación y ansiedad y nerviosismo. Muchas de estas se ven en manifiesto en las competiciones y en los entrenamientos deportivos. Las emociones y las reacciones emocionales que podemos tener se ven afectadas por nuestros estados de ánimo. Se suelen disparar por hechos imperceptibles como el tono de voz de una persona, que despierta de alguna manera nuestra memoria o nuestro recuerdo de situaciones que hemos vivido. No es lo mismo un estado emocional que una emoción, ya que la emoción es de corta duración, mientras que un estado emocional es prolongado, dura mucho más tiempo.
Hablaremos de lo que son las emociones en el deporte. En el caso del entrenamiento, podemos llegar a tener emociones como decaimiento, apatía, estar irritados, ansiosos, pero también podemos ser optimistas. En el caso de las competiciones deportivas, podemos tener lo que es la tranquilidad, el manejar nuestros estrés, estar animados, confundidos, relajados o inseguros. En el caso de la poscompetición, lo hablaremos en la siguiente diapositiva. En factores externos podemos tener todo lo que es alrededor de nosotros como deportistas, aspectos familiares, sociales, educativos y personales. El estado emocional del deportista lo vamos a ver nosotros a través del resultado deportivo, donde podemos ver que el resultado más la derrota nos puede dar como resultado la frustración temporal, donde se observa mal humor, decaimiento y baja autoestima. En el caso del resultado más la victoria, podríamos conseguir satisfacción y autoconfianza, pero en ocasiones la victoria genera un estado que aumenta nuestra autoconfianza, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Bien, terminamos lo que son las emociones. Si quieres ampliar un poco más sobre este tema o tienes alguna duda, comunícate conmigo. Nos vemos hasta una próxima.